Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, una reflexión sobre el autosabotaje. La reflexión del día de hoy nace de un cuestionamiento muy intenso que se me hizo en uno de los grupos donde estoy trabajando recientemente. Y es, ¿qué, ¿qué diría el psicoanálisis acerca del sabotaje? Del autosabotaje más específicamente. Y mi respuesta, lo que encontré en ese momento más honesto y más sincero fue, pues no sé qué diga el psicoanálisis como tal, pero algo de lo que yo te puedo decir un poquito por la experiencia clínica es, y empiezo a hacer unas deducciones, a hacer algunas conexiones entre algo que haya podido leer en teoría y entre algo que haya escuchado con algunas personas en análisis y que me ha tocado como que ayudarles a cuestionar precisamente por qué se equivocan cuando están a punto de lograr algo, por qué saben que están en un cierto lugar que les conviene, que gustan, que disfrutan, pero que están pidiendo algo distinto de lo de ese lugar. Y ese lugar me refiero a trabajo, a profesión, a pareja. ¿Sí? Entonces, el cuestionamiento va sobre ese tenor, sobre el darnos cuenta qué tanto sí estoy bien en donde estoy, qué tanto la tendencia es a buscar algo más o buscar eso que le pueda faltar a mi entorno. Y muchas veces la raíz a la que se concluía cuando se cuestionaba acerca de por qué busco algo más, si con lo que tengo funciono bien, me gusta, está ahí aportándome a mi realidad, sigo creciendo. ¿Por qué precisamente el buscar algo más y el que ese algo más cuando por algo medio aparece o aparece, aunque sea solo ese poquito más que me falta, me hace empezar a boicotear, echar a perder o descuidar lo que ya tengo? Entonces esa fue, digamos que la reflexión primera a la que se llegó cuando empezaron esos cuestionamientos desde ese curso. Pero me di a la tarea de tratar de ir un poquito más allá, de tratar de indagar en el por qué precisamente esto de lo poquito que me falta o lo que me falta o algo que no me gusta de donde estoy y cómo estoy, hace que al buscarlo o al encontrarlo en otro lado, empiece a cometer faltas acá. La primera premisa fue precisamente esta cuestión psicoanalítica de la falta. Siempre nos falta algo, siempre estaremos en carencia de, siempre se nos alborotará lo diferente por ser diferente, porque está en otro lado, porque hay en otro lado y porque en mí no lo hay. Entonces eso siempre motivará ciertas acciones pulsionales que irrumpirán y buscarán acceder a esa satisfacción no encontrada a costa de lo que sea. Esa sí podríamos decirla que es explicación psicoanalítica. Pero entonces un poquito más profundo y haciendo esa indagatoria en lo que de personas que se han enfrentado a eso, cuestionándolo más a profundidad, ha salido, es que precisamente el darse cuenta de lo que se quiere, de un deseo inconsciente más profundo, de la discrepancia, diferencia entre lo que tengo y lo que quiero, ¿sí? Es en gran medida un golpe de realidad para el que a veces no estoy listo, lista. Es decir, sí, esto que tengo lo quiero, lo valoro, me gusta, pero también quiero algo más. Y eso, ese algo más, no necesariamente activado desde la falta, sino desde ilusión, desde expectativa, desde fantaseo, desde yo ideal, desde ideal del yo. ¿Sí? No es tanto porque me falte, sino porque en una cierta premisa también fantasmática, ilusoria, no me falta, pero lo quisiera para hacer más, para crecer más. Y esa es una buena ruta de análisis. El que no porque quiera más es porque necesariamente me haga falta.
¿sí? No porque quiera más, es porque necesariamente eso más me hace falta. Tal vez como una aspiración de completud psíquica o de completud subjetiva, aparentemente me pueda faltar, pero no es que me falte. En una reflexión socrática está que cuando lleva uno de sus discípulos al tianguis de Atenas, le dice, mira, todo esto que ves aquí no lo necesitaste para vivir, pero por una forma en la que tus aspiraciones funcionan, es que a partir de ahora que las ves, sentirás que las necesitas. Ujú. Entonces, ahí está. No las necesitaba, no las necesito, no es que me hicieran falta, pero aparecen y vienen a completar una idea de yo ideal o de ideal del yo. Entonces, esa es otra línea un poco más metafísica, filosófica y no tanto desde lo inconsciente. Y si continuamos profundizando desde ahí, esta idea del autosabotaje muchas veces lo que viene a demostrarnos es que ese momento en el que saboteo algo que iba bien, algo que funcionaba bien, algo que se sentía con logro, con satisfacción, con bienestar, progreso, a veces es el último aviso que me dio el deseo inconsciente para que no era lo que quería. Para evidenciar que si bien está bien, si bien sí ya lo quiero, si bien sí he encontrado satisfacción, si bien sí me ha llenado de ciertas premisas de logro, éxito y funcionalidades, en última instancia no es lo que quería. Y ahí vendríamos a cuestionarnos el problema con lo deseado. Porque a veces lo deseado se queda como una huella pendiente, aunque el deseo sea absurdo, aunque el deseo sea primitivo, aunque el deseo no sea para nada maduro y se remonte a lo que se remonte. ¿Sí? En algún momento yo pude haber pensado en mi arcaica historia que yo deseaba una taza de chocolate inmensa, grande, gigante, con un chocolate inmensamente delicioso, súper dulce, calientito y chopeado con el pan que más me encanta. Y no lo pude hacer por X circunstancias. No era esa taza que yo me imaginaba, con una vastedad enorme. Entonces, hoy voy de viaje a un lugar X y veo como un mero accesorio, como un adorno, una taza que en realidad no es una taza, tiene la forma de taza y es, no sé, tal vez una maceta. Y ahí se alborota ese deseo arcaico de mi historia y me quiero comprar esa taza, me compro esa taza que en realidad es una maceta y ahí le juego, tal vez ya no con el chocolate, a prepararme, no sé, un caldo, una bebida alcohólica, lo que sea, ¿sí? Y trato de fungir con el cumplimiento, de poner hoy en esta realidad el cumplimiento de aquel deseo primitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese deseo frustrado, se remonte cuando se remonte, se queda como esa deuda pendiente para conmigo, como si yo me lo debiera, ¿sí? Como si en algún momento tendría que saldar esa deuda. Y más porque de cierta forma muchos de esos deseos que se quedaron ahí pendientes no eran deseos imposibles, no eran deseos tan complejos, no eran algunas aspiraciones que fueran negadas en sí misma por la realidad. ¿Sí? El comerme una pizza yo solo, el encerrarme de cierta forma en mi cuarto y aislarme de todo. No sé, podemos poner ahí miles de ejemplos que podríamos verlos en otro momento de la vida o incluso los pudimos ver en ese momento que no implicaba tanto sacrificio, tanto desgaste, tanta economía, que no era en sí algo imposible o irreal. Entonces se queda como ese pendiente y me lo tengo que pagar. Tengo que saldarme esa deuda y más porque era algo realizable. Entonces, eso en el paso del tiempo lo que viene a propiciar es que con nuevas sensaciones, nuevas experiencias, se hace como que de una forma más abstracta ese cumplimiento de deseo. A veces sí es muy literal, comprarme ese juguetito que no me compraron en la infancia y que hoy con una quincena me alcanza para comprarme 5, 7, 10 sin mermar eso.
un cochecito, una muñequita, una pista, la cocinita, lo que fuera, ¿sí? Y hoy me lo compro por esa añorancia, por esa nostalgia, por esa faltita que me quedó a mí abierta en aquel momento primitivo de mi desarrollo psíquico, ¿sí? Entonces viene a complejizarse y se hace complejo porque hoy conecta emocionalmente con aquel momento, pero ya no llena y satisface la ilusión de aquel momento. Viene y detona una emoción, pero no cumple con la satisfacción, ¿sí? Cumple una deuda. Y es muy distinto cumplir una deuda que cumplir una satisfacción. Ojo ahí, porque aquí es donde tiene todo el sentido esta idea del auto boicot. ¿Por qué? Porque cuando boicoteo algo es porque se está cumpliendo una satisfacción, pero no está saldando la deuda. Entonces, cumplo una satisfacción, logro algo, consigo algo, cumplo una meta de algo, pero me doy cuenta que esa meta, que ese logro, que ese éxito, que esa satisfacción no han saldado la deuda. Este es el análisis más profundo y que tal vez a veces puede sonar más lastimoso y más malestaroso, ¿sí? Que aunque logre conseguir éxitos, triunfos, metas, si hay algo de deuda que yo tengo conmigo, incluso en esta que puede ser mi siguiente meta más añorada, más esperada, en la que trabajé mucho, algo que incluso pedí con el tiempo y le pedí al cosmos, al karma, a quien yo quiera, a la figura divina que yo quiera, hoy se está logrando por esfuerzo, constancia, trabajo, etcétera, etcétera, pero me la boicoteo. ¿Por qué? Porque sigo con una deuda pendiente conmigo en el pasado. ¿Sí? Ese fue, digamos que, el aspecto reflexivo más profundo que en ese momento que se surgió esa cuestión a la que pude llegar. Y al momento de irla desmenuzando en ese grupo con los comentarios que esas personas estaban aportándole, fue a la conclusión a la que llegamos y en las que las personas que estábamos en ese grupo caímos en cuenta de, wow, la dimensión tan lastimosa que es el tener una deuda con uno mismo, el haberle faltado al yo. ¿Por qué? No es que en aquel momento primordial quien me lo haya insatisfecho, que me lo haya frustrado haya sido el otro, porque por lo regular es un otro el que me lo dejó en falta en aquel momento, ¿sí? Pero se me quedó tan presente que ya la deuda se fue hacia mi yo, hacia lo que yo debería de cumplirme a mí en algún momento de la vida. Y empezó a acumularse, a tener más tensión, a tener más referencia, y a tal grado de que llegó un momento en el que lo pude hacer y al hacerlo ya no se saldó la deuda. Entonces eso vino a complejizar tanto cualquier otra interacción, cualquier otra búsqueda de satisfacción, cualquier otra meta que en expectativa tenía que cumplir una saciedad y que no la logra tener, que no la logra cumplir. Entonces, la forma de no auto boicotearnos es en primera el no demandarnos saciar las deudas pendientes de forma obstinada, necia, obsesiva y apremiante a tal grado de angustia y ansiedad. Porque sí, en efecto, esa deuda no se va a pagar nunca con fantasmas subsecuentes o con logros subsecuentes. Los logros de hoy son trabajados con una historia y se lograron hoy, pero no por aquel deseo instintivo, primitivo, arcaico e inmaduro. Y precisamente los que más nos molestan son los que no tenían un sentido grande, esfuerzo tan maravilloso, los que terminaron por ser neta más un capricho, que en realidad un deseo de logro, un deseo de construcción y satisfacción, como un tránsito para estar y para ser, ¿sí? Esos no duelen, esos necesitan tiempo. Son más los que se posicionaron como capricho, como exigencia y como un cumplimiento, la verdad, por narcisismo.
esos son los que terminan por convertirse en los vacíos en los que caigo cuando estoy a punto de lograr otra cosa y la derribo y la tumbo y se vuelven en un autochantaje, en un boicoteo terrible, en un autocastigo y en un ensimismamiento que aprisiona, que somete, que culpabiliza, que insulta y que maltrata a ese yo que no lo pudo lograr. ¿Sí? Una pequeñita reflexión al respecto del autoboicot. Muchas gracias, espero sus comentarios.